Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están siguiendo o van a empezar a seguir esta transmisión de Facebook Live de los Ministerios Unidos de Sion. Estamos agradecidos con Dios. Una vez más, todos los días hay que estar agradecidos con Dios porque nos permite la vida, porque nos comparte de su vida, una vida que no acabará jamás. Nos da su fuerza, nos da su paz, nos da su amor, nos da el contentamiento, bueno, tantas y tantas cosas que recibimos de nuestro buen y amado Padre Celestial. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están interesados en estudiar la Escritura. Créame que eso para todo pastor, para todo aquel que está aprendiendo, que estamos aprendiendo a ser pastores, estamos aprendiendo a ser gente que de alguna manera imparte la palabra. No me llego ni a calificar como maestra de la palabra, no, pero estamos en ese proceso de aprender, y eso que aprendemos, pues pasarlo a todos aquellos, para los que lo reciben con amor, que les es de utilidad, incluso otros consiervos, colaboradores de los ministerios de Sion, que toman estos temas para llevarlos a sus congregaciones. Adelante, hermanos, para eso es todo esto que estamos haciendo, para esto es esta unidad, esta comunidad, vamos a llamarlo así, porque es una unidad en común que tenemos los hijos de Dios. Y pues bueno, en estos Ministerios Unidos de Sion es un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares, a través de sus dispositivos, a través de las diferentes plataformas por las que podemos acceder a esto hoy en día. Gracias a Dios, en medio de tanta cosa fea y triste que está sucediendo, el pueblo de Dios puede decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y bueno, el día de hoy, como ya pudieron notar aquí en la primera pantalla de este día, ¿verdad?, vamos a tener el estudio acerca de Bereshit o Génesis, como le decimos en español, ¿verdad?, pero el nombre original es Bereshit, que significa los orígenes o el principio, los comienzos de todas las cosas. Hoy vamos a estar viendo algunos temas. Les recuerdo también que este estudio que estamos llevando a cabo los jueves, ¿verdad?, de cada semana, están más que nada basados en estudios temáticos. Nos vamos por tema, no es exclusivamente o puntualmente un estudio exegético, no. Hay de repente temas en los que sí nos tenemos que ir exegéticamente, o sea, más abundado el asunto, ¿verdad? Pero la base de estos estudios que estamos tomando los jueves es temático, práctico. Ok, es bueno saber de los orígenes, por supuesto. Si no le entiendes al principio de la historia, el final va a ser totalmente confuso para ti y no vas a saber ni de qué se está tratando. Pero sabemos que el Señor ha dicho que el pueblo de Dios no estamos en tinieblas, no tenemos por qué estar en temor, porque sabemos que el Señor ya nos ha revelado todas las cosas, todo lo que Él ya tiene planeado, y lo que habló, hará, lo que ha prometido, Él lo llevará a cabo, lo ejecutará. Amén. Entonces vamos a hablar el día de hoy de unos temas muy interesantes dentro de este gran tema del diluvio. Ya tenemos varias semanas en el capítulo 6 de Génesis, no terminamos. No sé si el día de hoy podremos avanzar hasta el 7, espero que sí. Sí, en la escritura, recuerden, estamos utilizando obviamente nuestra base, nuestro pilar es las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia. Y también estamos utilizando algunos textos alternativos, como el libro de los jubileos, el primer libro de Enoch y el libro de Jacer. Vamos a estar en algunos momentos yendo a estas fuentes que no son bíblicas, no son canónicas, pero que son mencionadas y de alguna manera validadas por las sagradas escrituras. Amén. Ok. Aún así, recuerden que no podemos tomar textual lo que viene en estos libros alternos. No vamos a enseñar doctrina, claro que no, para nada a partir de ellos. Son nada más un auxiliar para contexto histórico, para usos y costumbres, como cualquier otro libro de este tipo que podemos comprar en una librería, ¿verdad? Un diccionario, una exégesis, un comentario de algún libro, etc. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los estamos utilizando de vez en cuando por ahí al estudiar Bereshit. Ok, vamos a iniciar con una primera pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al diluvio? ¿Cómo es que la humanidad
recién creada prácticamente, ¿verdad? Esta creación recién hechecita, a unos cuantos cientos de años de esta creación, ya estaba la maldad a un grado tal que el Señor determina con gran dolor en su corazón, así lo dice la Escritura, le duele el pecado, la inmundicia, la corrupción de la gente y del mundo en general, porque también nos llevamos entre los pies a la creación de Dios. En vez de sojuzgarla con sabiduría, la sojuzgamos con maldad, con ganas de destruir. De veras, esto es tremendo. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Recuerden qué temas hemos visto, así en general. Primero estuvimos hablando, después de hablar de la creación de Dios, abordamos el tema del engaño de la serpiente. Hay algunos hermanos, algunos maestros de la palabra que le llaman el evangelio de la serpiente o la predicación de la serpiente. Hoy qué tremendo. Como diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la idea? La doctrina. Doctrina tiene un significado relacionado a la dosis que recibe alguien. Sí, dosis de pensamiento, no nomás de medicamentos, sino eso que te están repitiendo continuamente y que se vuelve como una dosis que después ya tú empiezas a necesitar. Eso es doctrina. Y cuando la doctrina que nosotros necesitamos y recibimos es la doctrina sana, la doctrina de Cristo, pues qué preciosidad. Pero cuando recibimos otro tipo de doctrinas, ahí es donde se da lo malo, ahí es donde se da el engaño. Yo le puse el engaño de la serpiente. ¿Cuál es ese engaño? No moriréis. Dios no, en realidad no dijo, no quiso decir lo que dijo. Lo que Dios quiso decir es tal. Mira, no es que Dios diga exactamente eso. Todo eso, todas esas frases no son más que parte del mensaje de las palabras del engaño de la serpiente antigua. El Señor lo reprenda y está vencido en el nombre de Jesús, sí. Pero sí es importante recordar que este fue el primer paso para llegar a un juicio tan terrible a nivel mundial, a nivel global, a nivel universal, como usted le quiera llamar, ¿sí? Este fue el primer paso para llegar al diluvio, ese juicio de destrucción completa, total. Lo primero fue que el humano decidió creer el engaño de la serpiente. No morirás. No pasa nada. Dios no está hablando en serio. Dios te está diciendo eso porque en realidad hay algo ahí oculto que Él no te quiere decir, pero yo te lo voy a decir. Y es mentira mezclada con verdad, y ese es el peor veneno que puede existir. ¿Ok? Después estuvimos viendo un tema que se amplió bastante por varias semanas, que le llamamos la guerra de simientes. A partir de Génesis 3 se establece esa guerra de simientes. La guerra es entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de hechos, de decisiones, de, cosas así en general que van haciendo que la humanidad decaiga y decaiga y decaiga. Se da la mezcla con los ángeles caídos o los Ben Elohim que renunciaron a su dignidad, que no la tuvieron con honra, no retuvieron esa dignidad que como ángeles el Señor les había dado. Y se empiezan a hacer mezclas con humanos, con otras especies, y todo esto con el afán de destruir la simiente de la mujer, de contaminar y de cerrar toda posibilidad de redención para el género humano a través de la simiente humana, a través de la simiente de la mujer. Pero el Señor, Él siempre tiene bajo control esas cosas. Después de esta guerra de simientes, pues hablamos del tema específico de esos gigantes en la tierra, sí, y estuvimos viendo algunas cosas muy interesantes, me parecen muy interesantes al respecto, y recibimos algunos comentarios de ustedes que también fue muy interesante, que tiene que ver con todo esto. Y finalmente, en clases pasadas, en la última clase, hablamos de los días de Noé y sus características, ¿sí? Y cerrando de alguna manera, haciendo una conclusión para enlazarlo con el tema siguiente, de todo esto, llegamos a estas conclusiones o enseñanzas claves. Primero, lo importante que es para Dios nuestra obediencia. Y se repite en el diluvio, que fue lo que hizo que Noé fuera salvado de las aguas. No era ni siquiera su carácter, aunque él era un hombre temeroso de Dios, adorador de Elohim, adorador del Dios Todopoderoso.
lo más importante, incluso por encima de esto, y que de esa manera se refleja, más bien no que esté por encima, más bien lo que hace que se refleje en nosotros esas conductas es un corazón obediente. Entonces, para Dios es muy importante la obediencia, más que cualquier otra cosa, obedecer. La primera prueba que le puso al hombre era obedecer. De estos árboles podrás comer, de este no. Y no pudimos obedecer. No sabemos cuánto tiempo tardaron en desobedecer a Adán y Eva, también ya lo vimos esto. Pero sí podemos destacar que para Dios la obediencia es fundamental para que Él pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas, ¿ok? Y la otra enseñanza clave de todo esto que hemos visto es que el Señor, Yahweh o Yahvé, Jehová, ¿sí? Es su nombre, ahí están sus 4 letras, aborrece las mezclas. Y lo vemos en Génesis y lo vemos a lo largo de la Torá. No quiero que mezcles ni semillas, ni los hilos de tu vestidura, no quiero que se mezclen con otras naciones. Y luego sigue avanzando el texto bíblico y llegas a Apocalipsis, las últimas hojitas de la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué te encuentras ahí? Te encuentras al Señor reprendiendo a la iglesia de los últimos tiempos, diciéndole, ojalá fueras frío o caliente, pero no, eres tibio, mezclado, un poquito de aquí y un poquito de allá. Ni quedo mal con este, ni quedo mal con aquel. Le doy por su lado a Dios y le doy por su lado al mundo. No se puede. Dice aquí que esa mezcla al Señor lo hace vomitar. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en Apocalipsis 3, dice, yo te vomitaré de mi boca. Es bien fuerte esta palabra. Dios aborrece las mezclas. Es algo tremendo, es un insulto muy grande. Para Dios es una abominación hacer mezclas, tratar de navegar entre dos aguas. Si tú sí, es sí, que sea sí. Si tú no, es no, que sea no, sin movernos. Porque es lo que Él nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo al respecto. ¿Ok? Muy bien. Una vez dado este resumen de los capítulos y los temas más bien que hemos estado viendo hasta aquí, vamos a entrar ahora de lleno a el relato bíblico de el diluvio. Vamos a la Biblia, si usted tiene ahí su Biblia, si tiene oportunidad. Algunos hermanitos nos siguen escuchando porque vienen manejando, como mi hermano Carlitos Oquis, Dios le bendiga, ya lo vi que está conectado. Vamos a revisar de una manera así rápida. Vamos a estar viendo algunos versículos de Génesis, capítulo 6. Muy bien. Génesis, capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver esto, esta primera preguntita. Entonces, voy a leer la traducción viviente. Entonces, el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. No pasarán de 120 años. ¿Sí? Dice la traducción de 1960, mas serán sus días 120 años. Y después de este versículo empieza a hablar del tema que ya vimos de los gigantes en la tierra y todo lo demás. ¿Okay? No vamos a entrar ya en eso. Ya lo vimos, pienso yo, de una manera bastante amplia y profunda también. Para cada uno de nosotros ya tomamos la bendición y la lección de cada una de estas cosas. Muy bien. Dice entonces la Escritura, no contenderá, esta es la traducción 60, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y por mucho tiempo se han escuchado varias interpretaciones de esa frase. Una, que a partir de ahí, por el pecado de la humanidad, que a partir de ese tiempo los seres humanos ya nada más iban a llegar a vivir 120 años. Y que de ahí se fue reduciendo la esperanza de vida. Y llegamos a los libros de los Salmos, llegamos ya al tiempo de los reyes, de los profetas, ¿sí? Y ahí nos encontramos donde dice que 70 años son nuestros días, y en los más fuertes son 80, pero aún así son trabajos, son carga pesada, ¿sí? Y pues vemos como que, bueno, pues no quedan 120 y se va reduciendo la esperanza de vida. Y ahorita estamos así entre 70 y 80 años. Entonces por eso lo pusimos con interrogación. 120 años, ¿a qué se refiere? También existe, ¿verdad?, el argumento de que esos 120 años son los años que tardó Noé haciendo el arca.
Ahorita vamos a revisar esto, ¿sí? ¿Qué nos dice la Escritura? Da datos acerca de ellos, sí nos da algunos datos, pero también vamos a echar mano de los textos alternativos que les comenté al inicio de esta clase, ¿ok? Entonces, esos 120 años, ¿a qué se refieren? Vamos a revisar. Dice la Escritura que Noé fue un pregonero de justicia. Vamos a la segunda carta de Pedro, pues desde Génesis vamos casi hasta el final. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Dice, porque si Dios, y fíjense, él aquí retoma Génesis 6, va en orden, prácticamente, porque aquí está hablando de aquellos ángeles de Génesis 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, al tártaros, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, los prediluvianos o antediluvianos, ¿sí?, sino que guardó a Noé, y luego agrega, pregonero de justicia. Qué hermoso título dado por la palabra. Noé, normalmente pensamos Noé, y ahorita hasta lo andábamos cantando. Dios dijo a Noé, construye un arca, y eso es lo que pensamos luego. Noé con los animalitos que subieron de 2 en 2, el elefante y la jirafa asomados porque no cabían, hacia afuera sacando las cabecitas del arca, y es a lo que nos remitimos en primera instancia, muchos de nosotros cuando oímos de Noé. Pero el ministerio de Noé en cuanto al arca duró 1 año, fue lo que duraron en el arca, 1 año, nada más de su vida, 600 años, un poquito más, antes del diluvio, y todavía otros cientos de años más, 900 y tantos años vivió, 950, si mal no recuerdo, muchos años vivió. El año del diluvio fue eso, el año, 1 año, nada más. Noé fue un pregonero de justicia, Noé fue un predicador, dice, Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, su familia, ahorita vamos a ver detalles bien interesantes acerca de su familia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sigue avanzando en Génesis, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, otra vez el patrón de Dios, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, entre paréntesis, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya hablaremos en su momento de Lot y su carácter, porque normalmente pensamos en Lot y pensamos que era un malvado que vivía en Sodoma y que saliendo de ahí se metió con sus hijas. Eso es lo que pensamos cuando oímos Lot. No, hermanos, hay toda una historia tremenda, y para que aquí en la epístola de Pedro se le llame justo, el justo Lot, no es por cualquier cosa, ni es por su parentesco con Abraham, no, él fue justo por sí mismo. Dice el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. 120 años, Noé predicando, y con lo que vamos a ver a continuación del contexto histórico, no sé qué te parezca o cómo te vas a sentir. Yo sentí algo muy bonito cuando pudimos encontrar este contexto histórico y otros textos paralelos alternativos que nos permiten entender un poquito más la situación histórica también de este momento, de esta época. El texto alterno que vamos a revisar es el libro de Jasher. Vamos a ver. Muy bien. En el libro de Jasher, mis amados hermanos, nos dice, a ver, me veo aquí porque según yo lo había mandado para acá, pero no ha llegado. Muy bien, en el libro de Jasher, en el capítulo 5, los versículos que vamos a estar, o los versos que vamos a estar revisando ahí, del libro de Jasher, permítanme tantito. Muy bien, aquí está. Libro de Jasher. Muy bien. Nos dice que este varón, Noé, estaba
predicando, pero no lo hacía solo, ¿sí? Bueno, no se deja abrir, pero bueno, espero que ahorita ya haga caso. Ándale, ya me hizo caso. Muy bien, perdón, es que de repente falla la tecnología y no hay uno que hacer. O sea, sí sé qué dice, pero quiero leérselos. Muy bien. Recuerden que este libro de Hazer es un Génesis ampliado, así se le llama también. Muy bien, dice aquí la escritura. Esta escritura del libro, no es la Sagrada Escritura, es otra escritura antigua. Hazer 5, versículos 6 al 11 dice: y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noah, o de Noé, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahweh habían muerto, lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó, el todopoderoso. Matusalén era el abuelito de Noé, acuérdense. Matusalén era hijo de Enoc, ¿sí? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, vivió 365 años. Luego Matusalén, que fue el hombre que más vivió, que está registrado aquí en la escritura, 969 años, ya había sido avisado por profecía que hasta que Matusalén muriera iba a venir el diluvio sobre la tierra, ¿sí? Entonces a Matusalén no le tocó. Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec. Ojo, no es el Lamec que descendía de Caín, ese es otro Lamec. Aquel Lamec, el descendiente de Caín, fue el primer bígamo de la historia. Él tomó 2 mujeres como esposas y tuvo sus hijos, ¿verdad? Por ahí, esta referencia déjela ahí porque ahorita la vamos a retomar de alguna manera, sí lo tenemos que revisar. Muy bien, y dice aquí que Matusalén quedó nada más de todos esos descendientes, esa línea de hombres apartados para Dios, de hombres santos, ¿sí? Solo Matusalén quedó, y el Todopoderoso, dice aquí, le dijo a Noah, ya a Matusalén, de la siguiente manera: hablen ustedes, eso dice el versículo 7, hablen ustedes y proclamen a los hijos de los hombres diciendo: así dice Yahweh, vuélvanse. Esa palabra volverse, ¿qué significa? Arrepentimiento, arrepiéntanse, vuélvanse de sus sendas malditas, así dice, porque estaban bajo maldición, caminando bajo maldición. Quiero que sepan que tengo público aquí, no estoy solita, normalmente está mi esposito, nada más y yo, pero ahorita también hay, 2 de mis hijos están aquí. Muy bien. Y mandan saludos. Ok. Sí. ¿Sí? Dice: dejen sus sendas malditas, abandonen sus obras, y Yahweh se arrepentirá del mal que Él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga esto a suceder. Porque así dice Yahweh, eso es voz de profeta: yo les daré un periodo de 120 años. Ándale, aquí es donde está. Aquí es donde está ese contexto histórico. En la Biblia, usted no se va a encontrar que Noé predicó 120 años, no va a venir, ni cuánto se tardó haciendo el arca, tampoco. Bueno, en todo lo que anduve buscando, si usted tiene un versículo donde eso dice, mucho le agradeceré que nos lo deje ahí en los comentarios, pero todo lo que anduve investigando y buceando, no pude encontrar en la Biblia esa referencia. Pero en estos textos históricos alternativos, sí, aquí sí dice muy claramente que el Señor le dice a Matusalén y a Noé, abuelito y nieto, fíjense. Por eso digo que eso fue algo así muy bonito, muy hermoso, como el Señor bendice a las familias que Él ha escogido para sí, como dice también en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Muy bien, dice: yo les daré un periodo de 120 años, dijo, eso van a predicar, eso van a proclamar, y si ustedes, díganle a la gente, si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice Yahweh. Y Noé y Matusalén hablaron todas estas palabras de Yahweh a los hijos de los hombres día tras día. ¿Te los puedes imaginar? Noé y su abuelo predicando. Eran predicadores. El hijo de Enoc y el bisnieto de Enoc, de ese varón que caminó con Dios. Wow. ¿Sí? Dice enseguida: pero los hijos de los hombres, versículo 10, no quisieron escuchar, no querían escucharles, ni inclinar sus oídos a sus palabras, porque ellos eran de dura cerviz, de cuello alzado, de dura cerviz. Verso 11: y Yahweh les otorgó a ellos, ahí está,
un periodo de 120 años diciendo, si ellos regresan, si se arrepienten, entonces el Todopoderoso se arrepentirá, dará vuelta atrás de todo el mal para no destruir la tierra. Y ahí me voy a ir al versículo 21 y hasta el 24 y aquí deja ser, y dice de la siguiente manera: y todos los hijos de los hombres que conocían a Yahweh, lo que decía ahorita, murieron en este año antes de que Yahweh trajera el mal sobre ellos, porque Yahweh por su voluntad los hizo morir para que así no contemplaran, los hombres justos, y Matusalén fue el último, no contemplaran el mal que el Todopoderoso traería sobre sus hermanos y parientes, como él así lo había declarado hacer. En ese tiempo Yahweh dijo a Noé y a Matusalén, otra vez, ahí lo está reafirmando. Ay, se me movió. Salgan y proclamen, sigan adelante, proclamen a los hijos de los hombres todas las palabras que yo hablé a ustedes en aquellos días. Quizás ellos se vuelvan de sus caminos malvados y entonces yo me arrepentiré del mal y no lo traeré. Tremendo. Y Noé y Matusalén salieron, qué obedientes, ahí está la clave, sigue siendo la clave y hasta hoy, esa es la clave, la obediencia. Dios a veces nos va a pedir hacer cosas, dejar cosas que se nos va a hacer muy extremo, se nos va a hacer increíble. ¿Es en serio, Dios? ¿Eres tú, Señor? Pero si Él lo está haciendo, obedezcamos. Si Él es el que está hablando, obedezcamos. No oigamos a la serpiente que dice, no, a lo mejor Dios no quiso decir eso, a lo mejor quiso decir aquello. No, escojamos a quién vamos a escuchar, escuchemos al Todopoderoso Dios. Muy bien, estos hombres de esa generación no quisieron, y dice aquí, pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar y tampoco inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Ahí lo reafirmo. El ser humano tuvo 120 años de predicación. Matusalén y Noé predicando, vuelvan al Señor, vuelvan a Yahweh, vuelvan a Yahvé. Dejen esos caminos que los llevan a maldición. Dejen esas mezclas, dejen de seguir el camino de que vinieron a enseñar los ángeles caídos. Dejen eso, vuelvan a Dios. Descontamínense, límpiense. No, dice que nadie, ni siquiera sus parientes, más nada de los parientes quisieron nada con Dios ni con el mensaje que ellos traían. Muy bien, eso es en cuanto al tema de los 120 años. Ahora enseguida vamos a hablar de este otro tema. Acuérdense que son estudios temáticos. Vamos a hablar de la familia de Noé. Normalmente pensamos en la familia de Noé en función de lo que, claro está, ahora la misma escritura nos dice en Génesis 6, versículo 9, dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Esta es la traducción viviente. Noé, dice el verso 10, fue padre de 3 hijos, ahí lo agregué, Sem, Cam y Jafet. Y es todo lo que nos dice al respecto aquí la escritura. ¿Sí? Enseguida en el 11 empieza a hablar de los días de Noé, que eso ya lo tuvimos en el estudio pasado. ¿Okay? Pero hablando de la familia de Noé, sí tenemos datos, sí hay datos históricos al respecto. Dice la palabra del Señor que él tuvo 3 hijos, y para haber tenido 3 hijos pues tuvo que tener una esposa. Y buscando los textos alternativos, fíjense que nos encontramos que Noé se casa con una mujer, obviamente, cuyo nombre es, ¿se acuerda que hace rato le dije que, ojo ahí con las generaciones de Caín? Muy bien, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Esta mujer es llamada Naama, ¿sí? Naama. Yo nomás conozco una persona, una mujercita que se llama así. Naama, una exalumna, se llama de esta manera. Y esta mujer, este nombre más bien para que de alguna manera esté mencionado en los textos alternativos, es porque fue una mujer importante, una mujer de cierta relevancia. ¿Ok? Resulta que tenemos 2 Naamas, ¿verdad? Hay una mujer Naama que se menciona, como les dije ahorita, en la descendencia de Caín, y hay otra Naama de la que se dice que era hija de Enoc. Entonces, ahí está la pregunta. Estamos hablando de la familia de Noé, cómo fue constituida. ¿Quién fue Naama? ¿Quién fue la esposa de Noé? ¿Era la hija de Enoc o la hermana de Tubal Caín, descendiente de Caín? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es la esposa que escogió Noé?
Pues la hija de Enoc. Entonces, eso lo podemos encontrar en el contexto histórico que nos da el libro de Jasher, en el mismo capítulo 5 que estábamos revisando ahorita, en el versículo, bueno, desde el 12, nos regresamos un poquito de donde estábamos leyendo, 12 al 16, dice: Noé, el hijo de Lamec, se abstuvo de tomar esposa, fíjense, él estaba sin casar, en estos días, fíjense lo que él decía, para no tener hijos, porque él dijo, seguramente ahora el Todopoderoso, ¿sí? O sea, él decía, viene un mal tan grande a la tierra, seguramente el Todopoderoso destruirá la tierra. O sea, él no le veía ganas de arrepentirse a la gente. Entonces dijo, no, lo más seguro es que sí va a venir el diluvio. Y él dice, a pesar de que él era perfecto en su generación, él dice, no, por esta razón no voy a tener hijos. ¿Para qué? Sí, dice el versículo 13. Y Noé era un hombre justo, él era perfecto en su generación, ya hablamos de esto, de su genética, ¿sí? No había mezclas. Así nada más te lo voy a dejar. Y Yahweh lo escogió a él para levantar Seraj, simiente, ¿sí? Para levantar simiente de su simiente sobre la faz de la tierra. Para levantar la simiente de la mujer, está repetida. La Seraj de Noé y la Seraj de la mujer, que es Cristo, ¿sí? Que vendría de él. Muy bien. Y Yahweh le dice a Noé, toma para ti una esposa y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud delante de mí en esta generación, y tú levantarás Seraj y tus hijos contigo en el medio de la tierra. Y Noé fue y tomó esposa, el Señor se lo indicó, fíjese, y él escogió a Naama, la hija de Enoc. Ahí está. En el contexto histórico que nos da el libro de Jasher, encontramos esto. Esta mujer era la hija de Enoc, que venía siendo hermana de Matusalén. ¿Te acuerdas quién dijimos que era Matusalén? El abuelo de Noé. Y esta mujer Naama era hermana de Matusalén. Entonces era tía abuela de Noé. Y si nos dice cuando ellos se casaron, aquí más adelantito, verso 16, que lo tengo ahí también en la pantalla, dice, y Noé tenía 498 años cuando él tomó a Naama por esposa, y su esposa tenía 580 años. Era 100 años más grande, casi. Ella, casi 100 años, 82 años más grande que él. Y de ahí tomó él a su esposa. ¿Ok? Entonces no es Naama la descendiente de Caín, es Naama la hija de Enoc, hermana de Matusalén, que era el abuelo de Noé. Ya más o menos, ¿verdad? Y decimos, válgame, pero ¿por qué la abuelita? Válgame la tía abuela. Recuerden que las generaciones en ese tiempo, los humanos más bien, sus generaciones eran muy largas, vivían muchos años. Entonces sería, no sé, una jovenzuela a la mitad de su vida, un poquito pasada de la media edad a la que llegaban los seres humanos. ¿Ok? Eso lo encontramos aquí. Enseguida, en Jasher, ahí mismo en el 5, pero en el verso 35, otra parte de la familia nos es ahí comentada, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando nacieron los hijos de Noé, ¿verdad? Él después de esto les buscó esposas, y según este contexto histórico fue hasta que había terminado el arca cuando él les buscó esposas a sus hijos. Entonces estaban recién casados cuando subieron al arca. Pero bueno, dice en el verso 35, y Noé tomó a las 3 hijas de Eliakim o Eliasim, ¿sí? Hijo de Matusalén, por esposas para sus hijos, como Yahweh había ordenado a Noé. Entonces, si eran hijas del hijo de Matusalén, ¿qué quiere decir? Que eran nietas de Matusalén, eran primas de Noé. Acuérdense que Noé también era nieto de Matusalén. Eso me lo borré, no se me confundan. Ok, Matusalén tenía su nieto Noé, pero también tuvo, de sus otros hijos, tuvo otras nietas, que eran las 3 mujeres de ellas, si no se nos dice el nombre, 3 mujeres que fueron dadas por esposas a los hijos de Noé. Eran primas de Noé, eran tías de los muchachos, por así decirlo, y fueron dadas por esposas. Tías segundas, terceras, ya estaba más avanzada ahí la generación. ¿Ok? Eso podemos decir, ese sería el tema interesante, histórico, para los que les gustan las genealogías. Vemos gente que no nos gusta y
nos duele la cabeza, y no, ya a mí eso para qué me importa. Es muy importante, ¿por qué? Porque ellos no podían tomar a cualquier mujer, debido a que un error en esa elección podía contaminar la simiente de la cual vendría más tarde el Mesías, ¿ok? Entonces, no es poca cosa, no es tan, pues así nomás, agarra la que sea y escoge, había muchas. No, tenían que ser mujeres escogidas con el propósito de preservar la simiente que vendría a redimirnos. Entonces, por eso hicimos un pequeño stop, una pequeña parada en esto de la familia de Noé. Avanzamos en el relato bíblico y el Señor, Elohim, que es su nombre de Dios creador, el todopoderoso, el Elohim, Él decreta el juicio. Y lo vamos a revisar rápido, otra vez en Génesis, en el capítulo 6, porque ahí es donde está esta historia. Dice el verso 11, que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ya hablamos de esto, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, olía mal, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el Señor dice, viene el juicio. Voy a mandar, bueno, aquí debí agregar más versículos, dice en el verso 13, dijo pues, era hasta el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré junto con la tierra. El Señor decreta ese juicio, un juicio de destrucción total, un juicio de arrasar, de exterminar todo ser viviente que existía sobre la tierra. Y en el libro de Jacer, eso lo podemos encontrar en este texto paralelo, en el versículo 25, que está dentro de la predicación de Matusalén y Noé, y dice, después de esto fue que Yahweh le dijo a Noé, como no quería escuchar la gente, le dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí a causa de sus obras de maldición o malditas, y he aquí, yo destruiré la tierra. Entonces, ahí está. En los dos está la confirmación, hay respaldo bíblico para el relato de Jacer en este aspecto. Sí, fueron determinados los juicios que iban a venir sobre la tierra. A ver, regálenme un poquito más. Sí, muy gracias. Ahora sí, el Señor decreta el juicio y le dice a Noé, quiero que construyas un arca, y le empieza a dar instrucciones, ¿sí? Le empieza a decir, la vas a hacer de este material, la vas a hacer de madera de gofer o gofer, ¿sí? Vas a hacerle aposentos, vas a hacerle divisiones, o sea, no va a entrar todos los seres que van a entrar ahí en bola y ahí agarren para donde quieran. No, recuerden que Dios es un Dios de orden, amén. Entonces el Señor pone orden, le dice, vas a hacerle aposentos, la vas a calafatear, o sea, la vas a impermeabilizar con brea, ojo, por dentro y por fuera, esto es importante, ¿sí? De esta manera la vas a hacer, le da las medidas, se las da en codos. Aquí en la traducción 60 la podemos ver en codos. Si usted se cambia de versión y la revisa en la versión o la traducción viviente, dice que iba a ser la de 138 metros de longitud, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Le dice que le va a hacer 3 niveles. Le va a poner una puerta, una ventana. Dice, vas a dejar una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Era la ventilación. 46 centímetros, casi medio metro, iba a tener dato, para que no entrara el agua y se hundieran, obviamente, pero sí que estuviera circulando el aire, muy bien, el oxígeno, que el ambiente no se viciara. Dice, así la vas a hacer. ¿Qué más le dice? Versículo 16 al final dice, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos, 3 niveles, dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira, por lo que hay todo lo que hay, en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el arca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y aquí empieza una serie de milagros impresionantes que son la parte medular del estudio de hoy, hermanos. Y yo le titulé así, los milagros en el arca.
Le iba a poner los milagros del arca, pero luego después parece como que el arca hizo milagros, y no, eso es todos los milagros que hay en el contexto de la construcción del arca. Me puse a buscar evidencia científica, hermanos, me puse a buscar evidencia arquitectónica y de arquitectura específica en diseño naval, ¿sí? Todas las indicaciones que Dios le dio fueron las mejores. Hoy en día todavía se utilizan las proporciones 1:6, 1:10 que Dios le dio en las escalas para realizar esta obra magnífica. Que fíjese que cuando se habla en el original del hebreo, bueno, aquí está lo de los milagros del arca, vamos a revisar en los versículos que ya leímos, vamos a revisar en primer lugar los milagros en cuanto a diseño, ahí le digo de la forma y demás, que no se me pase esto. Vamos a hablar de la capacidad, porque luego sale, ¿y cómo cupieron tantos animales? No, se me hace que no, y sacan un montón de teorías, pero aquí lo vamos a ver de manera científica, de manera matemática. Me encanta el Señor porque Él es súper matemático, súper exacto, Él es un Dios de tiempos, medidas, pesos, fechas, Él así es. Muy bien, y vamos a hablar de la situación del abordaje, cómo fue que subieron todas las criaturas, esos tres grandes temas, hablando de los milagros que se vieron en el arca. Y esto es ni más ni menos para que usted y yo valoremos, no digo que no lo hagamos, pero para que valoremos todavía más la grandeza de nuestro Dios. Y que las cosas que están pasando ahorita, hoy en día, no tienen por qué atemorizarnos, ni tienen por qué hacernos caer en incredulidad. ¿Será verdad? ¿Será Dios? Tenemos la luz de Cristo y nada ni nadie puede ni debe engañarnos. No nos engañemos, mucho menos a nosotros mismos, ¿ok? Pues los milagros del arca que vamos a revisar a continuación, ¿sí? Están en esos tres sentidos, en cuanto al diseño, en cuanto a la capacidad y en cuanto al abordaje. Muy bien, les comentaba, en el original de la Biblia, la palabra para hablar de la forma que tenía esta arca, esta nave, ¿sí? Nada más se usa 2 veces y es esa palabra, tebar. La otra vez que se utiliza es cuando la mamá de Moisés, ¿se acuerdan? Esta Josabet hace esa barquita y que la calafateó también con Brea, seguramente por el tiempo espera, para salvar a su hijo, para salvar a Moisés. Se usa la palabra tebar para describir la forma del arca en el tiempo de Noé, y repito, y se usa nada más una segunda vez cuando se habla de la forma de la barquilla que hizo de esa como tipo canasta, ¿verdad? Si usted la ve, ¿verdad? Que hizo la mamá de Moisés para preservarlo de que no se pueda ahogar, ¿verdad? En cuanto a cuando fue lanzado, o no lanzado, puesto en las aguas del Nilo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Si alguien me llama, le que estamos transmitiendo por el teléfono. Ok, eso en cuanto al diseño. Qué tremendo. Y esa es la forma tebar. No sé si se alcanza a distinguir bien ahí en sus pantallas, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que sí, tiene una forma de cunita. Tiene una forma de algo hueco, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir hablando de los milagros en el arca, hablando de diseño. En cuanto al desplazamiento, en Génesis 7, versículo 20, dice que cuando subieron las aguas del diluvio, estas alcanzaron 15 codos, que son entre 7 y 8 metros, casi 8 metros, más arriba de los montes más altos, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿verdad?, podemos nosotros calcular la profundidad. Esto lo tomé de una conferencia que se dio, ¿verdad?, en una cierta universidad, por parte de grupos bíblicos, de grupos de científicos creyentes, qué hermoso, que ellos con la ciencia comprueban la veracidad del relato bíblico y tienen debates con los que tienen otras posturas y otras filosofías y la ciencia por otros caminos, y queda más que bien aclarado que el Señor es el diseñador de diseñadores, ¿okay? El calado es la parte que se hunde cuando ya se bota al agua con la nave, ¿verdad? Dice aquí que determina el volumen desplazado del buque y su capacidad de carga. Pues ahí hacen ellos los cálculos matemáticos y pues a lo mejor este incremento de no sé qué, no, usted no se meta en esos líos. Si usted le sabe a este tipo de fórmulas y cosas, pues se va a estar gozando de ver ahí la comprobación matemática del milagro.
esta conclusión. El peso de la carga útil en el arca de Noé, según las medidas que nos da el relato bíblico, es de 17.016 toneladas. Más de 17.000 toneladas era capaz de sustentar sin hundirse, incluyendo todo lo que iba a llevar, todos los que iba a llevar, la madera en sí misma, ¿verdad?, de la que estaba construida, el alimento, el agua, todo perfectamente calculado. Vamos a seguir avanzando en estos milagros del arca en su diseño. Esto aprendí un poquito. Hablan ahí los que saben de esto de construcciones navales, que esto que le llaman ellos la superficie libre son un gran peligro. Y era lo que les decía hace un ratito. Recuerden que el Señor dice aquí en Génesis: quiero que le hagas compartimentos. Esto tiene una razón de ser, no es nada más para que no se peleen los animales, no. Que de hecho lo más seguro es que hayan entrado en un tiempo de hibernación, bajaron sus funciones al mínimo, es lo más probable, es una de las cosas que los científicos pueden verificar de alguna manera por el mismo relato bíblico, ¿verdad? O entender, sí, especular al respecto. Bien, cuando hay superficies libres, ¿qué sucede? Pues si todos corren para un lado, todos se van para el otro, ¿verdad? No hay divisiones, el peso, vean ustedes cómo se puede ladear, y así dicen los que construyen naves, dicen, son un gran peligro esas superficies libres. Entonces, la gran sabiduría del Señor al decirle: no, quiero que le hagas compartimentos, quiero que hagas divisiones. De esta manera el Señor está asegurando, ¿verdad?, que todos los que se suban al arca no van a hundirla por el simple hecho de incluso desplazarse o por cómo están acomodados. ¡Qué tremendo! Yo no sabía esto, pero pues sí, tiene lógica. Si te has subido a alguna lanchita, ¿verdad?, en algún lago, a ver, súbanse con cuidado. Me puse a acordarme de eso y dije, sí es cierto. Y en una lanchita pequeña, imagínate en esta gran embarcación que cabe decir, ahorita por ahí traigo una diapositiva, ¿sí?, que tenía un tamaño mayor que el estadio de fútbol más grande que está en Brasil. No tengo noticias, hay uno más grande, no sé si ahora para el mundial que no va a haber, no sé, quién sabe, pero grandes estadios que se han hecho, hablando del de Brasil, el Maracaná, el arca de Noé es más grande todavía que todas esas instalaciones del estadio. Muy bien. Eso es en cuanto al diseño, en cuanto a la capacidad y la organización del espacio. ¡Qué tremendo! La brea que se utilizó en el arca. Y aquí los creacionistas, ¿verdad?, son de alguna manera cuestionados por los evolucionistas. Dicen, a ver, ¿cómo dicen ustedes que el arca de Noé fue calafateada? Y ellos dicen, si el petróleo todavía no existía, el petróleo ya se formó después del diluvio. Según ustedes los creacionistas dicen, que ahí con la mortandad de todos los seres vivos y las capas de tierra que se movieron, fue cuando se empezaron a generar aquellos depósitos grandísimos de petróleo en ciertas partes del mundo. Bueno, pues la palabra de Dios no dice que haya sido calafateada con una brea que viniera del hidrocarburo, ¿verdad?, que viniera del petróleo, ¿no? La brea que se utilizó muy seguramente, porque era lo que se utilizaba en aquellos tiempos, era una resina extraída de los pinos. Son esas gotitas de como miel, ¿verdad?, súper densas, súper pegajosas. Si alguna vez la has tocado, te has embarrado de ella, ¿verdad?, es pegajosísima, es súper densa. Y aprendí también que es muy, muy buena para fortalecer materiales frágiles de alguna manera, como la madera. Entonces, aunque la madera de gofero al parecer sí era una madera muy dura, aún así el calafatearla con brea por dentro y por fuera, y ahí me estaba acordando de la palabra donde dice en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, que es tipo de la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero, dice que nuestras vestiduras son dobles, estamos por dentro y por fuera, vestidos de él y revestidos de él, por dentro el revestimiento y vestidos de él por fuera, y luego de pilón investidos, o sea, llenos de él. Y eso nos preserva, eso nos guarda, hermano, no tengas temor. Estamos vestidos de vestiduras dobles. Dice, la esposa no tiene miedo del invierno, del tiempo de la prueba, de oscuridad, de todo esto que está pasando. No tengas miedo, hermano. Si estás con alguien ahí, dile, no tengas miedo. No tengas miedo, pero no le digas como decían mis amigos, no tengan miedo que yo temblando estoy. No. No tengamos miedo, hermanos, estamos vestidos de vestiduras dobles.
Amén. Estamos calafateados con algo mejor que la brea de pino. Estamos calafateados por la sangre del Cordero. Nos cubre por dentro y nos cubre por fuera. A Él sea la gloria. Gracias al Señor. Entonces, aquí, ¿verdad? Pues ponen algunos datos científicos, matemáticos muy interesantes. Dice que la viscosidad, la espesura de este material es 230,000 millones de veces. ¿Saben lo que es eso? 200, sí leí bien, 230,000 millones de veces la viscosidad que tiene el agua. Es mucho, es miles, ahora sí que miles de millones de veces más espesa, más densa que el agua. Otro milagro del arca. Y estaba en esa conferencia que vi de los hermanos creacionistas científicos que aman y adoran al Dios Todopoderoso y que lo ven en la ciencia y que dicen la física es el idioma de Dios. Él ahí habla y el que se hace que no y que no sé qué es porque se está haciendo tonto, porque llegas a un momento en que dices, no, esto no puede ser casualidad, esto alguien lo hizo, alguien lo diseñó, esto salió de una mente más elevada, así, tremendo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Híjole, qué tremendo. Quiere el Señor hallarnos dignos, ¿verdad? De que fuimos buenos administradores de eso que Él nos ha dado en su gracia. Entonces, decía este hermano hablando de esto, que no sé si han visto, esto es en televisión, hay un programa que se llama Mythbusters, que son los cazadores de mitos, sería, y ahí ellos hacen diferentes pruebas de creencias que tiene la gente, ¿verdad? De que si vas con una podadora y la podadora agarra una piedra, que si le pega a alguien lo puede lastimar o hasta matar, y hacen ahí y sí, es muy peligroso. Y hacen diferentes cosas así, diferentes experimentos. Hicieron un experimento con una placa de madera y la calafatearon por dentro y por fuera y le pusieron una carga de C4, que es un explosivo, ¿verdad? Muy fuerte. Primero se la pusieron en la madera así normal. No, pues hizo un agujerote impresionante, ¿sí? Luego la calafatearon por dentro y por fuera, o sea, por las dos capas. Le pusieron la misma carga de C4 y pregúnteme qué le pasó. ¿Qué le pasó? Nada, hermanos. ¿Y Dios por qué se tomó ese detalle, eso de decirle a Noé, quiero que la calafatees por dentro y por fuera? Hermanos, recuerden que en el diluvio hubo lo que podríamos decir tsunamis enormes. Dice la Biblia que se reventaron las fuentes del abismo. Se reventaron las fuentes del cielo y se reventaron las fuentes del abismo. O sea, agua de abajo y agua de arriba. Y en medio de eso estaba el arca. El hecho de ser de madera le permitía flexibilidad, podía moverse así, incluso, moverse así, súper elástica, hicieron varias pruebas ahí, y no estaba diseñada para durar muchos años, unos días debía durar, porque fueron 150 días, si mal no recuerdo, lo que estuvo navegando. Después de esto ya se asentó, y ya en lo que bajaron las aguas, esto fueron otros 200 y tantos días, y fue un año en total, lo que ellos tardaron desde que se subieron. Una semana esperaron, empezó toda la destrucción a través de la lluvia, ¿verdad? Y todo lo que les comento, y finalmente bajaron un año después. Wow, tremendo. Y fue más o menos en las épocas, ¿verdad?, que estamos ahorita viviendo, en tiempos de Bicurim, de la fiesta de las primicias, cuando ellos bajaron, etcétera, etcétera. Bueno, luego vamos a hacer un estudio acerca de eso, de las fechas importantes de este mes bíblico de Sivan, que es llamado Sivan, que es el tercer mes el conteo de las fechas según el reloj del Señor. Muy bien, entonces, de veras, estas indicaciones te dejan maravillado, y si el Señor tuvo cuidado de aquellos, no va a tener cuidado de nosotros ahora, hermano. No tengan miedo, no tengan miedo. Sí, nos tienen muy restringidos de muchas cosas, pero aprovechemos para bien estos tiempos. Que sea como ese tiempo en el que Noé y su familia estuvieron guardaditos en el arca. Así estamos ahorita, guardados. Ahora nuestra arca es Cristo, y estamos guardados por dentro y por fuera. No dejen que el temor, o como ellos, ¿verdad?, literalmente se imaginan con estos tsunamis y estas corrientes marinas tremendas, los árboles siendo arrancados y vienen flotando, ¿verdad?, y daban contra el arca. Si no hubiera estado calafateada por dentro y por fuera, le hubieran hecho un agujero para empezar, y muchos más. Entonces la instrucción de Dios fue para preservar de todo golpe. Tómalo espiritualmente, el Señor te protege de todo golpe, en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones,
porque estamos llenos de Él por dentro y por fuera, calafateados, resguardados por Él. Muy bien. Y luego me encontré esta gráfica también ahí, ¿verdad? De las principales cosas que se buscan a la hora de hacer un diseño balanceado, ¿verdad? O de hacer un diseño. Se busca un diseño que tenga el máximo confort, que tenga la máxima fuerza y que tenga la máxima estabilidad. Y a veces si tú te vas para que tenga la máxima fuerza, pues eso disminuye el confort, disminuye la estabilidad, etcétera. Si te vas a uno de los extremos, vas a ir en detrimento del otro. El arca de Noé, sus medidas, sus materiales, las indicaciones de construcción, la posicionan aquí, en el centro de equilibrio, balance perfecto. Eso podemos aprender y gozarnos con los milagros en el arca en cuanto al diseño. Enseguida, milagros en el arca en cuanto a capacidad. Es muy común la pregunta, ¿cómo cupieron tantos animales en el arca? Pues fíjate lo que estuvimos investigando. Los evolucionistas estiman que entre 10 y 100 millones de especies son las que existen, ¿verdad? Son las que hay. Este número es exagerado, ¿sí? Investigadores evolucionistas recientemente anunciaron, dice en un artículo en la revista Science, que el número de especies de plantas y animales en el planeta es como 5 billones, más o menos 3 millones. Confirmaron que 1,5 millones ya han sido identificados por nombre, o sea, ya tienen nombre. Por tanto, el número de especies de la Tierra puede ser entre 2 y 8 millones. Pero, de estos entre 2 y 8, está muy largo el rango, pero bueno, de 2 a 8, bueno, millones, la mayoría, los muchísimos millones de estos seres vivos, está hablando de seres vivos en general en todo el planeta, ¿sí? Son plantas, eso no subieron al arca, no sé, como alimento a lo mejor, insectos, ¿sí? Y especies marinas que no fueron parte de los animales que subieron al arca de Noé. Entonces, las estimaciones de los científicos creacionistas calculan de unas 2,000, no 2 millones, 2,000 a 8,000 especies en el arca. Más o menos en términos modernos, una especie se refiere a un género, ¿sí? O sea, ahorita lo vamos a ver un poquito más específico, como un ejemplito ahí de los perros, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, capacidad del área, ¿cómo cupieron? Basados en estos datos que tienen los creacionistas, tenemos 9,300 metros cuadrados de superficie. Dentro de estos iban acomodados aproximadamente 7,428 animales de los mamíferos, tomando en cuenta las 7 parejas de animales puros, una pareja de animales inmundos. Entonces, mamíferos, aproximadamente 7,428 animales que ocuparían, sí, nomás el 28%. Ni la tercera parte del arca, y sería el grupo más numeroso en este caso. De pájaros, aves, ¿verdad? 4,602 pájaros, especímenes, que ocuparían apenas el 3% de la capacidad del arca. Es que era enorme el arca, ¿sí? De los reptiles, que algunos les dan cosa, 3,724 especímenes que ocuparían el 15%. En total, 15,754 animales ocupando el 46% del arca. Y no se me aburra, hermano, no se me aburra. Estas cosas nos ayudan, nos dan, hermanos, bases. Porque la gente que no conoce a Cristo dice, ay, es que esos que se meten en la religión, pobrecitos, bola de ignorantes. No, hermano, nuestro Dios es un Dios sabio, súper sabio, inteligente, exacto, el creador de las matemáticas y de la física, el dador de la vida, de la química, de lo que quieras hablarle. Le dice a Job, ¿de qué quieres que hablemos? De cuando le andaba echando nivel yo a todo lo que existe. Tú estabas ahí cuando andaba poniendo los cimientos de la tierra. A ver, y voy a terminar con un versículo que va al respecto, ¿sí? Que va sobre eso. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta, nos dice esta pantalla, que más de la mitad de los mamíferos, es que pensamos en mamíferos y pensamos la jirafa, el elefante, los leones, los mamíferos más grandotes, los rinocerontotes, unos hipopotamotes,
Ay, luego 7 de cada uno, valga, por 2, 14, válgame. No, la mayoría, yo creo que son los más grandes nada más. La mayoría, los científicos lo afirman, los animales mamíferos, la mayoría, más de la mitad, pues, son más pequeños que un ratón. La mayoría de los mamíferos. ¿Qué tal? Los animales hibernando son también una posibilidad. Y otra es, yo estoy muy segura de que el Señor los puso en ese sueño, ¿verdad? Ese letargo, que muchas especies lo tienen. Duermen todo el invierno. Bueno, aquí durmieron 4 inviernos, ¿no? Durmieron un año. El Señor los tranquilizó. ¿Usted cree que Dios, que hizo todas las cosas, no es capaz de meter en un proceso de invernación a todas sus criaturitas? Claro que sí puede hacerlo el Señor. Muy bien. Ahora, otra cosa que se aplica aquí, ¿verdad? Es que los animales que entraron eran, bueno, en esta pantalla dice, la tomé de la conferencia, ¿sí? Dice que serían en edad adolescente. Bueno, o sea, eran cachorros, estaban chiquitos, entraron las parejitas. Hay una nota muy, pues está medio chistosa ahí en el libro de Jacer, ahí donde estábamos leyendo los capítulos 5 y 6, donde dice de una leona que dejó ahí a sus animalitos y ella no entró. Y metió a los pequeñitos, y los dejó ahí. Y entraron. Oh, entonces ahí sí cae el canto de los animalitos, sí, porque eran chicos. Subieron de 2 en 2. Sí, cae, ¿verdad, chicos? Ok, la mayoría de los animales eran pequeños, estaban en la edad del cachorro, yo creo recién destetados, ¿verdad? Para que no necesitaran a su mamá. Y entran y luego en un estado de letargamiento. No había la situación de híjole, y los empiezan a parear y empiezan a tener más hijitos los conejos. ¿Qué vamos a hacer? Un año encerrados con 14 conejos, ¿qué vamos a hacer? Van a bajar 144,000, ¿verdad? Entonces, etcétera. No, entraron en un proceso de hibernación, entraron en un tiempo de tranquilitos y eran animalitos bebés, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que todavía no estaban en la edad reproductiva. Muy bien. Eso en cuanto a los animales y la capacidad de cómo acomodarlos. Los requerimientos de comida son otro milagro, hermanos. El arca, comprobado científicamente, era capaz de llevar comida seca y comprimida, concentrada. Hay unos investigadores que están aquí mencionados que dicen que ellos calculan que el volumen de comida sería un 15% de ocupación en el arca, 15%. El agua, guardada en barriles, o me imagino que en barriles de madera, algo así, ¿verdad? Tenían que estar guardadas ahí obviamente y podían ocupar para todos sus animales el 9.4, pongan el 10% del volumen, incluso en estanques laterales que pudieron haber hecho como tipo bebederos así en las orillas. A lo mejor los barriles eran para el consumo humano, no sé. Y acuérdense que tenía una abertura a todo lo largo, podían incluso captar en su momento, cuando estuvo la lluvia, captar agua de lluvia. Bueno, infinidad de oportunidades ahí. Y aquí está la imagen que les comentaba. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro tiene una superficie de 7.140 metros cuadrados contra los 9.300 metros cuadrados del arca que construyó Noé por indicaciones del Eterno Dios. Dígame si esos no son milagros. No hay aquí otro título ponerle más acertado. Los milagros de los que nos habla el arca, los milagros en el arca. Sí, híjole, tremendo. Muy bien. Aquí ya hablamos de los animalitos, ¿verdad? Que eran más bien más pequeñitos, eran especímenes juveniles, bebés, ¿sí? Ocupan menos espacio, comen menos, crean menos desechos, son más fáciles de manejar, aguantan más el estrés, los bebecitos, que los adultos, tienen más resiliencia. Imagínense con la movedera las primeras semanas en esas corrientes turbulentas, ¿sí? Al ser juveniles o ser pequeñitos, alargan su vida reproductiva, se esperan. El reloj biológico de cada especie se desactiva y se activa según las condiciones. Siendo bebés era más fácil que estuviera desactivado su reloj reproductivo. Ya bajando del arca, pues ahora sí llenen la tierra, ya van los conejos bien felices. Sí, así es. Esto de los animales que fueron entrados al arca, hay una pregunta que hacen, por ejemplo, hay gente que sí se burla en cuanto a esto y dice, ¿qué? ¿Antes iba un perro de cada raza en el arca? Pero no, fíjense, los científicos, y estos sí son todos, creacionistas o no creacionistas, hablan
hablan de un, así le llaman ellos, un lobo ancestral o un canino ancestral. Y por la cantidad de cromosomas de las especies, ¿verdad? Estaba viendo que estos tremendos, sí son, sí creo que sí, ellos tienen montones de cromosomas, o sea, que pueden llegar de un solo lobo ancestral, se pueden dar un montón de combinaciones. Entonces iban 7 parejas de esos lobos ancestrales y con eso de ahí nacieron todos los perritos y todos los caninos que hay, lobos mismos, chacales, todos esos animales que son caninos, de ahí sí, coyotes y demás, de ahí vienen. ¿Qué tal? De un lobo, de un espécimen, y así le llaman los científicos el lobo ancestral. Igual los felinos, un felino ancestral, y con la gran cantidad de cromosomas que tienen sus células, una vez que bajaron del arca y se empezaron a reproducir, se dieron todas las demás especies. Eso es algo que sí está y es consistente con la Biblia. Y estudios genéticos y de hibridización en la última década han confirmado que todas las 39, nomás hay 39 especies de felinos, no son miles de especies de felinos, hay 39. Descendieron de un par de felinos ancestrales, checando sus cadenas de ADN, vieron eso hacia atrás, ¿verdad? El perro doméstico, lobo, dingo, que ya está extinto, coyote, chacal, todos vienen de la familia canina, de un lobo ancestral. El oso negro, el grizzly, el oso polar, el oso café, tienen un ancestro común dentro de un oso ancestral, ¿verdad? O un oso primero, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así también los equinos, las familias de los caballos, incluso han ellos visto en estos mamíferos que son marinos, pues eso no subieron a la arca, los delfines y las ballenas, pero también entre ellos se pueden dar esa descendencia de otros. Es más, ya verificaron que las cabras y las ovejas vienen de un ancestro, ¿verdad?, llamado oveja cabra. De ahí viene con toda la carga genética. Fíjense que hay algunas, ay Dios mío, ya me pasé de la hora, bueno, es que esto es muy interesante. Y veo que aquí siguen, nada más así como que 1 o 2 se desanimaron, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ahorita lo retomo en el video, no hay problema. Todas estas cosas, hermanos, nos hacen asombrarnos. Hay algunas corrientes, ¿verdad?, que decían, no, es que con todo lo avanzado que está la tecnología por los Ben Elohim y los Nefilim y todos ellos les enseñaron tecnologías muy avanzadas a los seres humanos. Probablemente en el arca de Noé lo que llevaban era un banco de ADN, no animalitos, tal cual. La Biblia nos dice que iban parejas de animales, así lo dice. Y con estos cálculos que han hecho de especímenes pequeños, ¿verdad?, perfectamente lineal con las especies ancestrales originales de toda la diversidad que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, ahorita están trabajando con un proyecto del genoma del elefante y están revisando y están checando que es verdad lo que ellos le llaman la cercanía genética, ¿sí?, de todas las familias de elefantes, aún los extintos como los mamuts lanudos, por ejemplo, ¿sí?, todavía vienen de un mismo elefante ancestral. Así que no es necesario meter 1.000 millones de animales, no, sino los ancestros de todo, comunes de todas las demás subespecies de esta misma. Conclusiones. Como buque de madera, resiste bien las tensiones, compresiones y trancazos y todo lo que usted quiera a la que iba a ser impuesta el arca. El arca rectangular, tenía una forma rectangular, probó ser poco eficiente para la velocidad, no estaba hecha para avanzar, estaba hecha para flotar y sustentar la vida, no más, para eso. Solo se le quería para eso. Sería casi imposible, yo me quedé, wow, sería casi imposible, ¿verdad? Si tú has visto películas como la del Poseidón, ¿verdad?, que se volteó al revés totalmente el barco, se quedan de cabeza y bueno, es toda una odisea. Yo me desesperé y no la terminé de ver, ¿verdad? Muy bien, ese tipo de películas, sí. Entonces, el arca de Noé no hubiera entrado en eso, no hubiera entrado en eso. Dice, el arca con las medidas y toda la escala que estaba hecha y las proporciones, esa es la palabra que buscaba, se podía ir así y levantarse 90 grados, ¿no? O sea, en 2 llantas, si fuera auto, se podía levantar así y volver a bajar sin volcarse de cabeza. Dices tú, Señor, pueda tomar las olas más tremendas y ladearse, ponerse de lado, ladearse literal, y volver a sentarse. Híjole, dice uno, Señor, qué tremendo, por sus proporciones 6:1 y 10:1.
que hasta la fecha la usan los diseñadores de naves. La carga bien compartimentada, bien acomodada, elimina el peligro que vimos hace rato de las superficies libres. Concluyendo, el último milagro, por así decirlo, el abordaje. En esta última pantalla, el abordaje. Qué tremendo, animales subiendo al arca, una semana duraron. Se burlan los evolucionistas y dicen, ay sí, ¿cómo lo hicieron los canguros para venirse brincando desde Australia? No existía Australia, existía un solo continente, el llamado Pangea. Toda la tierra era una misma, y de todos los rincones vinieron estos animales. Y aquí es donde va una pregunta tremenda, que no tuvieron que caminar desde Australia. Y lo que le pusimos allá, un acto milagroso, sobrenatural, que los animales empezaran a entrar. ¿Usted no cree que andaban en Noé y sus hijos? ¡Ey! ¡Ey, perros, métanse! No. Los animales los trajo el Señor de forma sobrenatural. ¡Qué tremendo! Y luego ponte a pensar en esto. Los seres humanos, viendo esto, porque quiero que sepas, hermano, eso no lo puse en pantalla, pero sí lo voy a decir. Toda la acomodación, vamos a decirlo así, todo el acomodo de animales y de comida y de agua dejaba más del 50% de espacio libre. ¿Para quién? Para la gente. Y no se subieron. No quisieron ser salvos. Dios siempre tiene planeado salvar a la gente. Dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó. Y hoy es exactamente igual. El Señor Jesucristo tiene pregoneros de justicia, te tiene a ti, me tiene a mí, como pregoneros de justicia, en medio de una generación que no quiere oír. El cielo está preparado para recibirnos a todos, como aquella arca, pero no todos quieren. Quiera Dios que esta generación sea más sabia y se suba al arca, porque el espacio ahí estaba para subir a miles de personas que pudieron haberse subido y ser salvados, y ellos no quisieron. 120 años abuelo y nieto les predicaron y no quisieron. ¿Cuántas generaciones de predicadores han atravesado por tu vida? Haz caso, hagamos caso, sigamos hablando. ¿A cuántos, ahora del otro lado, a cuántos les has hablado tú como pregonero de justicia? Sigue haciéndolo, hermano, no te calles, vale la pena. Cuando vemos todas estas cosas y nos enteramos de todas estas pruebas del poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 11, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto a Dios para que Él tenga que devolvérselo? No, nadie. Pregunta, ¿quién? Pues nadie. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, versículos 33 al 36. Aquí fue un error de dedo. Al 36. Puse otra tecla en vez de shift. 33 al 36. Oh, maravillosa, oh, grande, oh, profunda la sabiduría de Dios, dice la traducción 60. Cuán insondables son tus proezas. No, por más que quiero pensar, no me alcanza el cerebro para tanto. Amados hermanos, gocémonos. Este tipo de temas siguen aplicando para el día de hoy. El Señor viene pronto, nos ha levantado como pregoneros de justicia. Estemos preparados, estemos listos, estemos despiertos, porque hay lugar para todos. Si está alguien ahí contigo, dile, hay lugar para todos. Hay que entrar al arca, porque ahora nuestra arca, la que nos salva, es Cristo. Estamos protegidos, estamos guardados en Él. A Él sea la gloria. Gracias al Señor, mis amados hermanos, por cada una de sus vidas. No se me vayan para que le den stop. No sé, aquí está mi floor manager también listo. Nada más permítanme, pues ya que estamos aquí, agradecerles el apoyo a todos mis hermanos que siguieron
la transmisión hasta el final, ¿verdad? Que fueron esforzados y valientes. Estamos aquí, los que mandaron saludos, es a los que puedo aquí rápido decirles, ¿verdad? Mi hermana Cruzita, bueno, aquí estaban 3. Mi hermana Cruzita nos dice: Dios la bendiga, saludos, gracias hermosa. Mi esposo, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, sean bendecidos. Sergio López Mendoza nos manda bendiciones. Carlitos aquí nos dice bendiciones, hermana Lorena Ortiz, gracias hermano, le amamos. Julio nos manda bendiciones, in English, blessings. Analí Vázquez también nos manda saludos y bendiciones. Leti Quesada nos saluda. Mi hermana Tola Castañeda, seguimos orando por ti, hermosa, bendiciones, nos dice. También mi hermana Niki Castañeda, que son hermanitas, ¿no? La tía Tola y mi hermana Niki nos están saludando también. Gracias a Dios por cada una de sus vidas, hermanos. Espero que estos temas, como les decía al principio, sean de utilidad. Compártalo, más que darle un like y un compartir, compártalo con vida, viviendo en este tiempo, los últimos tiempos, como debe de ser, agradecidos con el Señor y apegados a su palabra en santidad. El Señor les bendiga y les guarde. Tengan una bendecida noche. Nos vemos pronto. Amén.